Hay amigos, hay días en que uno no quisiera levantarse de la cama y para mí este ha sido uno de esos días. Adelante, Lucecita. Ok, entonces, perdón. Y una parte se fue a poblar el islote que pertenecía a Azcapotzalco y otra parte se fue a Texcoco. Este último grupo se hacía llamar Mextin. Traían su numen tutelar llamado Huitzilopochtli. Fueron los más belicosos y finalmente quedaron tributarios del señor de Azcapotzalco, gobernado por Maxtla, un hombre muy sanguinario y explotador. O sea que, amigos, después de la partida de los toltecas en el altiplano, se despobló en gran medida esta parte del territorio y empezaron a bajar y hubo tres grandes bajar grupos del pues centro norte del país que pues eran nómadas cazadores recolectores, pero al ver que había posibilidades de mejores tierras pues empezaron a bajar y fueron recibidos, fíjense, como muy de manera muy cálida por las personas que no se fueron con los toltecas y que tenían toda la tradición tolteca. Entonces, hay tres grandes migraciones, hubo muchas, pero tres grandes migraciones, y la más importante fue la que encabezó Xolot, que es como el artífice del mejor grupo que finalmente se asentó en lo que hoy es Texcoco. Y luego vino otro grupo dirigido por Matlacoatl, que se asentó en Azcapotzalco. Y finalmente el último grupo fue el dirigido por Tenoch, que más tarde todo este grupo se va a finalmente ser los mexicas, pero que en su principio ellos se llamaban a sí mismos Mextín y que fueron recogidos como en los anales de la historia de la náhuatl como el pueblo sin rostro, porque no eran conocidos por nadie. Y ellos fueron tributarios del señorío de Azcapotzalco, que estaba dirigido por Maxtla. Maxtla era un personaje muy funesto, de un linaje también muy funesto, y este Maxtla allá había dominado de alguna manera a Texcoco y era los de Azcapotzalco eran como los fuertes, el grupo, el señorío dominante antes de los mexicas, era el poderío del señorío de Azcapotzalco los que dominaban el altiplano central. A ese poderío, a ese dominio es cuando llegan con una mano atrás y otra adelante los Mestin, se ubican primero en Culhuacán, ahí son recibidos, pero cometen una serie de tropelías que no viene al caso comentar y son corridos de ahí. Y entonces se divide en dos grupos. Uno se va a asentar el islote que más tarde van a llamar Tenochtitlan, y que ese islote fue ocupado mucho tiempo antes de lo que la historia oficial dice. Ellos hablan de que su fundación se dio en Tenochtitlan en 1325. Ya desde el año 1200 ese lugar ya estaba poblado por ellos, por los Mestin. Y otro grupo se fue a vivir a lo que hoy es Texcoco, al señorío de Texcoco. Y fíjense que recientemente, bueno, el año pasado, antepasado, que estuvimos con la Universidad de Chapingo, donde tenemos el honor de ser Embajadores embajadores culturales. embajadores culturales de la Universidad de Chapingo. Les mandamos por cierto, un Un, fuerte un gran abrazo a Eduardo y a rosario Rosario. y a todo el equipo de la Fundación Chapingo. Bueno, pues nos decían ahí que hubo un barrio de los antiguos de Texcoco que era el barrio de los Mestin. Entonces, ahí hay una historia, la historia de los mexicas es una historia totalmente cambiada tanto por Tlacaele como por los españoles y ahora por la SEB y por los investigadores gringos. Es una historia muy truculenta que necesitamos ir analizando realmente qué fue lo que sucedió, pero lo claro es que era un grupo, el último, nómada, que llega y se asienta, que hace tropelías, no los quieren,
finalmente se asientan ahí en este islote y son tributarios de Azcapotzalco, donde hay un señor, un tlatoani bastante beligerante, bastante canallita, que los exprime y los humilla a los mexicas. Y hay un momento en el que Maxtla manda matar al tlatoani de Tenochtitlan y llegan en canoas de Azcapotzalco, entran ahí al palacio, el lugar, el espacio donde estaba este señor, y lo matan, y por la misma se regresan. Y hay una asamblea donde se decide qué hacer. Unos dicen que hay que pedirle perdón a Maxtla y otros dicen que hay que pelear contra Maxtla. Pero vamos a hablar después de eso. Los Mestin, que eran nombrados por los residentes del altiplano central, el pueblo sin rostro, en los anales, primero llegaron a asentarse en Culhuacán, pero poco tiempo después fueron expulsados y se dividieron en dos grupos. Unos ocuparon un islote que más tarde sería su capital, y otros se fueron a refugiar a Texcoco. Poco a poco se empezaron a cultivar con la Toltecayotl y mandaron a sus hijos nobles a estudiar al Calmecac de Cholula. Fue ahí donde hicieron amistad tres jóvenes que marcarán la historia de los mexicas: Moctezuma Xiuhilcamina, Netzahualcoyotl y Tlacaelel. Fue entonces que Texcoco y Tenochtitlan iniciarán una rebelión contra el tirano Maxtla de Azcapotzalco y lo derrotarán para formar la Triple Alianza con Tlacopan. Bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Que los mexicas y los texcocanos eran tributarios de Azcapotzalco, pero los jóvenes que iban a gobernar eran educados en el Calmecac de Cholula, que según dicen era todavía manejado por toltecas, ¿no? Que había ahí ¿cómo se dice, maestro? Tlamatinimes. Tlamatinimes toltecas o de linaje tolteca. Y entonces ahí aprendían la toltecayot porque tenían que gobernar con ese conocimiento. Y ahí se hicieron amigos Netzahualcoyotl, que era un jovencito que su padre lo había mandado matar la gente de Azcapotzalco, que él andaba huyendo, y Moctezuma el Huicamina y su primo Tlacaelel. Ahí hacen amistad, y justamente cuando les digo esto que sucedió de que Maxtla mandó matar al tlatoani de lo que va a ser más adelante Tenochtitlan, pues deciden, capitaneados por Tlacaelel y Moctezuma el Huicamina, luchar contra Maxtla. Y entonces se unen y derrotan a Maxtla, y es ahí donde comienza realmente la historia real de lo que más adelante va a ser los mexicas. Cuando derrotan al tirano Maxtla de Azcapotzalco, los mexicas empiezan a expandir su poder bajo una nueva ideología que creó el Cihuacóatl Tlacaelel, quien tomó las bases de la ancestral Toltecayotl, pero le quitó su sentido espiritual representada por Quetzalcóatl, e impuso un nuevo sentido material y se enfocó en la guerra y la hizo una razón de Estado. También cambió la dualidad Quetzalcóatl por la dualidad Tlaloc-Huitzilopochtli. Este es el punto más importante para entender todo esto que estaba pasando y lo que va a pasar más adelante con la invasión. La tradición tolteca estaba representada por la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, que Tlaloc significa la vida, es el agua, y Ejecatl-Quetzalcóatl, el soplo divino que le da conciencia a la materia, es decir, la energía espiritual y la energía material. Y esto estaba sustentado en lo que conocemos como Toltecayot. Pero Tlacaelel, que había estudiado la Toltecayot en el Calmecac de
Cholula, y que en ese momento había pues la sensación de que se acababa el quinto sol. Tlacaelel va a refuncionalizar toda esta enseñanza y va a quitar la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl y va a subir a Huitzilopochtli con Tlaloc. Va a crear la dualidad Tlaloc-Huitzilopochtli, es decir, Huitzilopochtli va a representar la voluntad de poder, la materia, la guerra y el sacrificio material, no humano, sino material, es decir, tomar prisioneros, poner cargas tributarias, etcétera. Y esto de momento les va a dar mucha fuerza a los mexicas, va a hacer que comiencen a expandirse junto con Tlacopan y Texcoco, pero que en el fondo va a crear un cisma porque la clase gobernante de todos los señoríos, recuerden, todos habían estudiado la Toltecayotl y sabían que esta nueva ideología llamada Mexicayotl que había creado Tlacaelel era una ideología que contravenía un pensamiento milenario. Hagan de cuenta, para tratar de hacer un símil, que, que Tlacaelel es o representa lo que para hoy nosotros nos ha afectado Carlos Salinas, que ha hecho un gran daño a la nación cambiando un estado nacional, nacionalista, revolucionario, institucional, por un estado moderno, globalizado, neoliberal. Exactamente fue lo que sucedió. Tlacaelel era un refuncionalizador y eso dividió, fracturó a la élite de gobernante de no solamente Tenochtitlan, sino de la Triple Alianza. Adelante, Lucecita. Las escuelas se militarizaron. Se empezó... Perdón. Aquí quiero que vean ustedes, esta es una maqueta, una fotografía de la maqueta de Tenochtitlan, del Templo Mayor. Y vean, el Templo Mayor está al fondo y tiene dos pequeños templos en la parte superior de la pirámide. El del lado izquierdo, por la tradición ancestral, estaba dedicado a Tlaloc, como les había dicho. Y del lado derecho, los mexicas pusieron a su numen tutelar Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl le hicieron una pirámide más pequeña enfrente del Templo Mayor. Aquí podemos ver gráficamente, o en esta maqueta, podemos ver lo que ideológicamente hizo Tlacaelel. Bajó a Quetzalcóatl de nivel, de importancia, y subió a un intruso que era Huitzilopochtli, que no pertenece a la filosofía de la Toltecayotl, que la trajeron los Mestin del desierto y que tiene valores que transgreden la Toltecayotl, como son el culto a la materia, la fuerza de voluntad sobre el poder, en fin, y esto va a hacer crisis al interior de la dirigencia de los señoríos de la Triple Alianza. Esto es muy importante porque nos hacen pensar, fíjese cómo es la historia oficial tan deformada y tan perversa, nos hacen creer que la Triple Alianza, y en este caso Tenochtitlan, estaba gobernada por un reyesuelo que le llaman hasta Moctezuma, que lo hacen como rey Moctezuma, y que era un timorato y una persona cobarde, etcétera. No es cierto. Recuerden que la democracia tolteca es mandar obedeciendo, y que arriba de Moctezuma había un Tlatocan, un consejo supremo, y que había una asamblea. Entonces Moctezuma mandó obedeciendo, él recibió instrucciones, él no era como Carlos V, él se movía en una democracia que sí estaba fracturada por lo que estoy diciendo, pero a final de cuentas era una democracia. Y entonces vemos cómo aquí gráficamente, para que vean que no es que nos estamos inventando el agua tibia, ustedes pueden ver en esta maqueta lo que les estamos diciendo acerca de estos tremendos cambios ideológicos, filosóficos, espirituales que afectaron y que propiciaron más adelante, cuando llegue Hernán Cortés, una guerra civil. Adelante, Lucecita. Las escuelas se militarizaron, se empezó a usar el cacao como instrumento de cambio,
Se instauró la propiedad privada y el comercio se hizo una forma de riqueza institucional. Se empezaron a imponer fuertes cargas tributarias a los pueblos dominados militarmente, exigiendo mano de obra, materiales y mercadería para acrecentar la riqueza de las familias poderosas. Por eso pueden entender de súbito cómo crece espectacularmente Tenochtitlan, ¿no? ¿Por qué se va como espuma hasta arriba? Bueno, porque tenía miles de trabajadores de mano, no esclava, porque eran tributarios. Los señoríos que derrotaban estaban obligados X meses a venir con trabajadores con su alimento, sus herramientas y materia prima, piedras, madera, todo lo que se necesitaba. Y por eso se hicieron estos grandes templos maravillosos, por eso se hizo este boom que tuvo Tenochtitlan, fue sustentado por la explotación que se hizo de otros pueblos. Adelante, Luz. Pero en el seno de la clase dirigente mexica se creó una fuerte división entre los que querían volver a la dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl de origen ancestral y los que querían mantener la nueva dualidad de Tlaloc-Huitzilopochtli creada por Tlacaelel, el cual fue asesinado por el bando contrario. Esta gran fractura se agudizó ante el arribo de las expediciones de españoles de 1517 y 1518. Es algo muy importante. Tlacaelel, el gran Cihuacóatl que duró como Cihuacóatl de 3 tlatoanis, fue asesinado por los propios mexicas del otro bando. Esto nos habla de esa fractura, de ese enfrentamiento que había en las clases dirigentes. Y esto yo todavía no lo creía, ustedes creen a pesar de leerlo. Y yo se lo pregunté personalmente al maestro Antonio Velasco Piña, quien nos merece todo nuestro respeto, sobre todo porque escribió un libro que se llama Tlacael, el azteca entre los aztecas. Y ahí se señala eso, ¿no? Que esta pugna hizo que mataran, ya era un anciano, 90 y tantos años de haber tenido Tlacaelel, pero lo asesinaron. Perdón, Lucita. En el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, que era en 1519, los pueblos anahuacas continentales estaban totalmente enterados de las matanzas y esclavitud que estaban sucediendo desde 1492 en las islas del Caribe que eran parte de la Anáhuac. En Tenochtitlan sabían perfectamente lo que sucedía en el Caribe desde 27 años atrás y sabían que los invasores llegarían, pero el año 1519 era un año muy especial por la profecía. Es decir, fíjense, aquí cómo nos engaña la historia oficial, nos hacen pensar que la gente del altiplano, del Anáhuac continental, no sabía absolutamente nada de que los invasores, asesinos, ladrones habían llegado a las Antillas en 1492. Fueron 27 años de matanzas, de saqueos, de explotación, a tal punto que en los primeros 10 años Colón y sus 2 hijos exterminaron casi a toda la población maya que se encontraba en esas islas. Los pusieron hasta con un impuesto y el que no pagaba ese impuesto en oro le cortaban las manos, los pies. Fue una cosa terrible, a tal punto que uno de los españoles que estaba en eso se horrorizó tanto que se convirtió en fraile, y nada menos y nada más que es Las Casas, que después va a escribir y va a alegar en el alegato de Valladolid pues el maltrato, el inhumano, la esquizofrenia de los españoles contra estos pueblos que eran pueblos pacíficos y que los pusieron verdaderamente, los exterminaron, pero con grandes sufrimientos. Adelante, Lucecita. Estas fueron las condiciones que facilitaron la incursión de Cortés y sus filibusteros, además de la información vital que les proporcionó Malinche. Su habilidad para negociar y empezar a gestar una guerra civil
entre los propios pueblos nahuas del altiplano central y desde luego el poderoso ejército texcocano al frente de Ixtlilxóchitl, quien fue el verdadero comandante en jefe de las fuerzas invasoras. Permítanme regresar cuando llega Francisco Hernández de Córdoba con una armada a las costas del Golfo y de Yucatán, en 1517 fue derrotada y rechazada, conste, por los pueblos costeros. Y luego en 1518, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, manda otra armada al frente de Juan de Grijalva, que es también derrotada y rechazada. Pero 1519 es el año de la profecía, que se repite cada 52 años. Y como estaban las cosas tan mal en el altiplano central, especialmente en Tenochtitlan, no en el Anáhuac, en Tenochtitlan, como esta pugna que había entre Huitzilopochtli y Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, el año de 1519 era un año muy importante porque era el año de la profecía. Y como ya sabían nuestros abuelos que los españoles 27 años atrás estaban destruyendo, matando, saqueando, violando, pues ellos temían esa presencia para ese año como una profecía. Entonces esto es muy importante porque no nos permite, no nos lo dicen y no nos permite entender la crisis que vivieron nuestros abuelos. Y bueno, aquí hay tres personajes que van a definir esta guerra civil mal llamada Conquista de México, que yo llamo la Guerra de Tenochtitlan. Desde luego con Hernán Cortés, que lo vemos en el lado izquierdo, pintado por el maestro Diego Rivera. En el centro, Malinche como la verdadera estratega, la genialidad política, la que supo exactamente qué es y a dónde tenían que ir y qué hacer y qué decir. Y finalmente del lado derecho está Ixtlilxóchitl, el tlatoani despojado por Moctezuma del señorío de Texcoco, y que con 300,000 guerreros se unió a Hernán Cortés contra los tenochcas. Entonces es falso que hayan sido los españoles los que hicieran la invasión y la destrucción de Tenochtitlan. El grueso de los contingentes militares que estaban a favor de la invasión o de esta guerra civil encabezada por Malinche y dirigida y representada por Cortés eran texcocanos. Los tlaxcaltecas eran minoritarios, y no se diga los totonacos, que más bien eran los que les daban alimento a los invasores. Entonces Hernán Cortés le quita el mérito político, ideológico, estratégico a Malinche, que es la verdadera operadora de la catástrofe, y le quita a Ixtlilxóchitl, lo despoja del éxito militar de las batallas que se libraron para la toma de Tenochtitlan. Y él se pone al frente de ello, y a Malinche no la baja de ser su amante y de ser la lengua, como le dice, una traductora que nunca realmente tuvo una importancia como traductora, porque recuerden que los españoles traían anahuacas mayas de las Antillas y hablaban maya. Entonces había ya un conocimiento de maya, náhuatl y español. Eso ya existía. Ese es un mito de Hernán Cortés, de que necesitaron a, ¿cómo se llama? A Malinche de lengua y al español Jerónimo de Aguilar. Eso es parte del cuento miserable de Hernán Cortés para él ser la figura central. Pero la figura central de esta guerra de los invasores contra Tenochtitlan, que estaba en un momento dividida, enfrentada, temerosa por haber transgredido la norma milenaria de los toltecas, pues la que hizo eso fue Malinche. Y
Yo siempre digo que Cortés y Malinche e Iztlizochitl actuaron como un virus que se van sobre el órgano más débil cuando entra en un cuerpo humano. El órgano más débil en ese momento en el Anáhuac indiscutiblemente era la Triple Alianza. No eran los mayas, no eran los purépechas, no eran los zapotecos, no eran los mixtecos, eran los nahuas del altiplano central de la Triple Alianza, justamente por haber transgredido el pensamiento de la Toltecayo. Adelante, Lucecita. La historia la han escrito los vencedores y la hemos aprendido en el libro de texto y en general en el sistema educativo hasta las universidades, las televisoras y las radiodifusoras, además de la multimedia internacional. Estamos totalmente colonizados y nos han hecho pensar exactamente igual que Hernán Cortés. El problema es que no nos damos cuenta y actuamos como invasores invadidos, conquistadores conquistados, colonizadores colonizados. Nada ha cambiado en estos 5 siglos. Es algo que nos debe de quedar muy claro de la historia. Cuando un pueblo conoce su historia, no la repite. Y nosotros sí la hemos estado repitiendo año tras año, matanza tras matanza, robo tras robo. Y además lo más triste, como dice el final del texto, es que somos nosotros mismos contra nosotros mismos. Y siempre la tajada de león se la llevan los extranjeros, tanto avecindados como sus representantes ahora de sus grandes corporaciones en el país. Yo creo que necesitamos replantearnos el periodo preclásico, el periodo posclásico, analizarlo desde un punto de vista crítico, analítico, descolonizado y dejar de verlo esto como una América Guadalajara, de que yo soy mexica y soy guerrero. No, hay que ver por qué nos han hecho creernos mexicas, por qué le llamaron indebidamente a este país México, de México Tenochtitlan, por qué el Instituto Nacional de Antropología e Historia no cumple su compromiso histórico de fortalecer la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, por qué la SEP con su libro de texto y su currícula histórica, por qué nos tiene diciéndole la batalla de la noche triste cuando esa formidable batalla en que derrotamos a los invasores. Yo creo que por ahí está el punto de esta entrega y queremos que ustedes tomen su criterio ante esta información, que duden, comenzando con lo que les estamos diciendo nosotros, y que lo investiguen. Afortunadamente ahora está la internet y hay muchas fuentes de todos colores y sabores, pero quien busca encontrará. Exacto. Bueno, tenemos saludos del maestro Víctor Terán Orozco. Dice: felicidades por la gran labor que realizan mis estimados tlamatinimes. Un gran saludo, querido Víctor. Omar Jair Pineda dice saludos. Mauricio Orozpe dice saludos, gracias por compartirnos su conocimiento. Gracias, Mauricio, estoy esperando que me envíes tu dirección postal para enviarte el libro de este libro que se llama Toltecayot, que por cierto, ¿por qué no nos hablas de nuestros libros, Lucecita? O bueno, de lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos el portal www.toltecayot.org, donde usted podrá encontrar para que se descolonice, para descolonizarnos y poder reconocer nuestra raíz y tener un rostro propio y un corazón verdadero. Tenemos este gran portal donde usted podrá encontrar todo el material para que de aquí a unos 10 años... 20 años de trabajo. No, termine de leerlo. Sí, llevamos 20 años todos los días subiendo material a este portal. Por cierto, Mauricio, si tú quieres, te abrimos un espacio en este portal con tu nombre y con tus créditos y todo. Es un espacio... Llevamos 29.200.000 visitas. Si te interesa, Mauricio, para nosotros sería un honor tener tus trabajos, pues para beneficio estequio, para beneficio de la comunidad, ¿no? Sí, ahí encontrará usted libros, textos, videos, audios, todo el material, también notas
todas las notas que tienen que ver con nuestra cultura madre, ahí usted va a encontrar todo el material. Todos los días desde las 7 de la mañana estoy revisando los periódicos y lo que hay en internet sobre los pueblos anahuacas de ayer y de hoy. En el Twitter Tigre Marín 1 se replican todas las noticias, las notas de artículos importantes que tienen que ver con la Toltecayotl. Toltecápsulas, en YouTube. Bueno, las Toltecápsulas son videos que tienen información, son audiovisuales, donde usted va a poder ver gran parte de nuestra historia ancestral. Son tomados de los libros que usted ve acá, y se convierten en material audiovisual para poder aprender de otra forma. Tenemos más de 220 videos a su disposición en Toltecápsulas en YouTube. Y tenemos un nuevo proyecto. El proyecto nuevo que tenemos son las educápsulas, que son pequeñas cápsulas de 2 minutos, 2 minutos 5 a lo máximo. Y aquí usted va a poder partir desde el inicio con el libro de historia verdadera del México profundo. Es un material audiovisual con los textos del libro, y esta va a ser una forma muy, muy didáctica de aprender, para poder ver las imágenes que están relacionadas con el material que se está escuchando. Y todos los días les vamos a enviar, a los que quieran, les vamos a enviar las enseñanzas del Cuervo, Sabiduría para la Impecabilidad, que son menos de 2 minutos en audio, y todos los días también 2 minutos de una educápsula, de modo que usted invierte 4 minutos al día para descolonizarse. Al teléfono 951-158-0555, usted envíenos un WhatsApp donde nos diga agrégueme a la lista, y la lista de víctimas. De víctimas, y con mucho gusto lo agregamos. Únicamente le llega el material, no es ningún chat, entonces solo recibe. Y bueno, también tenemos ¿le puedes cambiar? El Facebook, Guillermo Marín Ruiz, y Rostro Propio, Corazón Verdadero, donde usted puede ver todo el material que todos los días se comparte. También ahí se suben las Toltecápsulas para que usted las pueda ver, usted pueda enterarse de todo este material. Está traducido también al inglés y al francés, para que las personas que no hablan español puedan también enterarse o informarse. El otro día me tiraron alguna cacayaca que por qué estábamos poniendo en inglés, que deberíamos de poner en náhuatl. Miren, lo que pasa es que hay personas que son demasiado, pues no sé cómo llamarles para no etiquetarles, no pero que son personas que seguramente nunca han estado en Estados Unidos, nunca han visitado Estados Unidos, y no saben que allá hay más de 35 millones de mexicanos y norteamericanos que están deseosos de conocer nuestra historia, su historia de ellos también, y muchos de ellos no hablan español, no leen, o hablan español pero no leen español, y entonces ellos son los que nos han pedido eso. Y una persona de Francia, muy amablemente, de Tequio, se ha comprometido, Jan, se ha comprometido a empezar a hacer la labor tan grande de ir traduciendo los textos más importantes al francés, porque también hay mucha gente en Francia que le interesa nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra Toltecayotl. Entonces no hay que ser tan cerrados, hay que difundir lo nuestro, hay que estar abiertos y compartir la sabiduría, porque no le pertenece solamente al pueblo, los pueblos de la náhuatl. La sabiduría es humana y es de todos. Además, hay una realidad en nuestro país. No todos hablamos determinadas lenguas maternas. Lo que sí sería muy valioso y muy interesante es que si usted habla una lengua materna, pueda, al leerlo en español, traducírselo o interpretarlo a los suyos en su lengua materna. Sería valiosísimo, creo, para la comunidad. Y bueno, tenemos el curso de Historia Ancestral de México. Está funcionando muy bien este curso. Estamos trabajando con María y con Eduardo Cruz allá en Estados Unidos,
porque lo vamos a traducir y lo vamos a poner a disposición, les digo, de estas personas que desean tener información de su propia cultura, pero que no leen o no hablan el español. Este curso es un curso por internet, es por correo electrónico, son 29 módulos. Yo no soy historiador, soy promotor cultural y he seleccionado 29 temas fundamentales que creo que son fundamentales, valga la redundancia, para entender un proceso de desarrollo humano. No es historiografía, no es saber de cuántos caballos tenía Hernán Cortés y cuántos cañones, y de eso no tiene caso. Lo que sí tiene caso es conocer los procesos de desarrollo humano, los procesos políticos y sociales que dan como realidad hechos históricos, y entonces comprender, como acabamos de ver, lo que es la invasión, cómo comenzó la invasión, porque además se me olvidó comentarles, y sería bueno decirlo aunque sea en este momento, que la invasión a la Náhuac comenzó justamente en la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. No comenzó el 19, sino hasta 1521, porque con los mismos soldados nahuas, sean mexicas o texcocanos, con esos los españoles iniciaron la invasión a toda la Náhuac. Entonces no fueron los españoles también los que hicieron esa cruzada militar, fueron los propios nahuas. Entiendan que en estos 500 años nos hemos ido conquistando nosotros a nosotros mismos, siempre al servicio de un opresor extranjero. ¿Qué tenemos? 2 saludos. La señora Teresa Sánchez dice muchas gracias por la información, y Lalo Garduño dice, ¿se podrá repetir el video? Sí, se queda guardado y también se va a YouTube, lo puede usted buscar también en YouTube. Como primera parte y segunda parte, así lo vamos a subir. Exactamente. Y bueno, nada más para terminar con el curso, nosotros, la gente se inscribe, hacemos un registro, y lo más importante es que yo les doy la asesoría personal, no es en grupo. Usted inicia cuando usted pueda, usted va avanzando a su tiempo, a su ritmo, no hay fechas fatídicas, no hay exámenes, no hay tareas. Esto es algo lúdico, yo lo he tratado de llevar así para disfrutarlo, para gozarlo, y créanme que he tenido respuestas verdaderamente impresionantes, ¿verdad, Luz? Sí. Especialmente la gente, porque nos comunicamos por WhatsApp audio. Especialmente yo creo que como un 25% de las personas que están inscritas actualmente son mexicanos que viven en el extranjero, y nos acaba de hablar, mandar un WhatsApp un joven Alejandro de Italia, y nos conmovió, ¿verdad? Sí, bueno, es esa voz que dice que extraña totalmente su raíz madre, ¿no? Porque estar aquí y vivirlo todos los días, pues realmente no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Pero cuando ya no estás acá, y cuando añoras, y cuando cada gotita que te llega es vital para ti, pues es valioso, ¿no? Es lo más valioso. Y Alejandro nos dice algo que voy a escribir sobre eso. Él dice, él allá en la lejanía de Italia y en la nostalgia y en el curso, él dice, me he dado cuenta que no nos han enseñado a amar a nuestra historia y a nuestra cultura ancestral. Y eso me dio en el corazón, porque es efectivamente eso. No nos han enseñado a amar lo propio nuestro. Nos han enseñado a exaltar lo español, lo francés, lo gringo, lo griego, lo romano, pero no a lo nuestro. Y de lo nuestro lo único que nos dan es a los guerreros aztecas y sus sacrificios humanos. Válgame Dios. Yo creo que ahí tenemos que despertar y darnos cuenta que como el Estado colonial de los hispánicos, pues nos sigue utilizando, ¿verdad? Porque mientras sigamos pidiendo permiso, patrón, para que me deje usted bailar ahí en un pedacito del Zócalo cuando no tenga su merced enojo, pues ellos van a estar felices. Pero ¿por qué no nos vamos al esplendor? ¿Por qué no nos vamos a las grandes obras intelectuales, morales, espirituales de nuestros abuelos durante siglos? Eso es lo que nos hace falta, poner nuestros ojos en la alimentación, en la salud, en la educación, en la organización, volver a esos pilares para transformar nuestra sociedad.
Y finalmente, Luz, tenemos nuestros libros. Tenemos los libros que usted puede pedir por correo electrónico al correo de tigremarin@gmail.com. Tenemos este libro de historia ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Creo que el nombre lo dice todo. Este libro es para los maestros, los padres de familia, para que ustedes se lo puedan decir a sus hijos o a los alumnos, a los estudiantes de una manera muy simple, muy sencilla y que realmente les llegue al corazón. Y tenemos Toltecayotl, Sabiduría Ancestral Tolteca, es el libro más reciente, y en este libro usted va a encontrar artículos, ensayos, muchísimo material acerca de la Toltecayotl. También tenemos Pedagogía Tolteca, educación en el México antiguo, en nuestras raíces, la educación que se daba de la forma en la que nuestros abuelos han hecho este gran anáhuac, esa educación que no la instrucción, la formación en valores. Y el libro, el gran libro de historia verdadera del México profundo, este libro es la base de todos los demás libros, perdón por decirlo, pero es la base. Aquí nosotros tenemos nuestra historia, pero nuestra historia, no el pedacito que dice la SEP de 3 o 4 hojas y que venían y que fueron bárbaros y adoraban ídolos, etcétera, caníbales y además. Aquí usted realmente se va a enterar de quiénes fueron sus abuelos. Y la otra cara de Hernán Cortés es el libro que desmitifica aquellas mentiras que nos han dicho. Por poner un ejemplo, el árbol de la noche triste, totalmente falso, y va usted a encontrar que todas esas falsedades no son más que eso, no son más que ideas para invadirnos. Y la verdadera cara de un psicópata, de un ladrón, de un violador, de un mentiroso. Hay que conocer al verdadero Hernán Cortés. Esta portada del libro es la pintura, el fresco que hizo el maestro Diego Rivera en el Palacio Nacional, cuando pues se investigó que Hernán Cortés era sifilítico, ¿verdad? Y se fue a un hospital a ver a los sifilíticos. A la Castaneda. A la Castañeda, ¿no? Castañeda. La Castañeda. Sí. Y bueno, vea usted el Hernán Cortés que nos presenta, pero yo creo que en este caso el maestro Rivera quiso representar el corazón, no tanto el rostro, sino el corazón de ese pervertido, de ese criminal, de ese traidor. Y el libro de los guerreros de la muerte florecida. Bueno, hoy día este libro más que nada está dedicado a los jóvenes que en esta realidad que estamos viviendo no encuentran un camino. Al haber borrado sus padres, las raíces, pues a ellos no les queda más que buscar a ver qué ser, ¿no? Ser darqueto, ser cholo, ser gringo de tercera. Y aquí en los guerreros de la muerte florecida, pues aquí se habla acerca de la batalla florecida. ¿Quieres ser algo? Inicia con una batalla florecida para que tú puedas tener un rostro propio y un corazón verdadero. Pues bien, amigos, nos hemos pasado un poquitito por la interrupción. Una disculpa. Ahora sí, como dice Bartlett, se cayó el sistema por causas de fuerza mayor. Pero vamos a subir esto a YouTube en 2 partes, el foro 31, y queremos avisarles que este es el penúltimo foro de este año. Vamos a hacer el foro 32 y vamos a tratar la transmodernidad con la filosofía de estos hombres como el doctor Enrique Dussel, como Ramón Grossfogel, como Boaventura de Sousa Santos, que nos dan otra visión de la historia, y con eso vamos a terminar este año 32 foros y probablemente reiniciemos el foro para allá del febrero del 2021. Les mandamos un saludo muy cariñoso, esperamos que la hayan pasado bien. Y Luz, tú siempre te despides con un pensamiento. Una pequeña frase muy rápida que dice: la colonización permea nuestro ser. Nuestro ser y nuestro hacer. Yo soy Guillermo Marín, agradezco mucho a Iván Sánchez que está aquí con nosotros ayudándonos, haciendo milagros, y a usted especialmente que ha tenido la paciencia de aguantarnos.
Les mandamos un fuerte abrazo y amenazamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias. Buenas noches. ¿Ya? Gracias. Gracias.